Hola a todos. Bueno, la idea de este webinar es hablar sobre cómo construir una organización inteligente. Entonces, lo que nosotros realizamos cuando comenzamos con este tema es llevarlo a el propio desarrollo nuestro, digamos, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, cuando somos chicos y en los primeros años de nuestra vida exploramos el mundo y a partir de eso aprendemos muchísimo, ¿sí? Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, a escribir, luego y a leer. Sí, o sea que la etapa de exploración es bien importante en el hombre, ¿sí? Luego, a medida que crecemos, ¿sí? nos empezamos a preguntar a nosotros mismos cuáles son nuestros gustos, ¿sí? Nos explicamos y a partir de ello empezamos a desarrollar lo que son nuestros estudios, nuestros trabajos, los deportes que nos gustan, ¿sí? Y eso lo evaluamos a lo largo de nuestra vida y lo vamos perfeccionando si es que continuamos con esos gustos. Si miramos esta gráfica, parecería que en determinado momento o a partir de determinada edad dejamos de aprender o nuestra performance empieza a declinar. Y en realidad lo que sucede es que si nos comparamos a cuando éramos niños, dejamos de hacernos preguntas. ¿Sí? Y dejar de hacernos preguntas tiene consecuencias, digamos, porque dejamos de explorar y justamente el explorar es el motivador más importante para el aprendizaje. Entonces, si todo esto lo vemos en conjunto, la pregunta que nos hicimos es cómo podemos generar en las organizaciones un ámbito de aprendizaje. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar y cómo el software puede apoyar a generar este ámbito de aprendizaje. Focalizando en estas tres cosas que vimos que ocurren a lo largo de la vida. Exploramos, nos explicamos, evaluamos cómo estamos actuando y en base a eso continuamos o mejoramos nuestra ejecución o nuestra actuación. Entonces los voy a dejar a ver cómo una organización a través del software puede operar en un ámbito de aprendizaje y hacer honor a lo que es el título, digamos, una organización inteligente. Vamos a explorar los indicadores más relevantes de esta organización, que son el total facturado, el pendiente de cobrar, el total cobrado y el importe vencido. ¿Sí? Viendo estos indicadores a nivel global, vemos que no es un problema en esta organización el cobro, ya que gran parte de su facturación ha sido cobrada, sí tiene un porcentaje menor pendiente de cobrar y nada de lo que tiene pendiente de cobrar está vencido aún. O sea que nos vamos a focalizar en el indicador total facturado, ya que los cobros no son un inconveniente. ¿Sí? De este indicador total facturado podemos plantearnos las preguntas de explorar de cuándo es que se está facturando más, ¿sí? Bajo qué clases de productos. Vemos que Pharma factura más que tecnología médica, servicios y otros productos que vende la empresa, y dentro de las categorías de productos vemos que esos productos son mayoritariamente bienes y un porcentaje menor son de servicios. ¿Cómo es que se está realizando esa venta? Vemos que se factura en dos monedas, en pesos y en dólares. Mayoritariamente la facturación ocurre en pesos. ¿Y para quién se está facturando? Para las distintas empresas o áreas dentro de las empresas, o de qué países son los clientes. Vemos que hay facturación en Argentina y en Uruguay. Ahora realizamos esta pregunta: ¿cuáles son los clientes que están aportando un 80% al importe facturado? Vemos que estos son los clientes que más me facturan, pero que si lo miro a nivel global, el 80% de los clientes son 4,46%. O sea que solo el 4,46% de los clientes son los que me están aportando un 80% del importe facturado. Esto quiere decir que tenemos una gran concentración de clientes, tenemos muy pocos clientes que me facturan mucho. Pero veamos cómo es el comportamiento de esos clientes, ¿sí? Si yo ahora me pregunto cómo
cuáles son esos clientes que aportan un 80%, cuándo es que me están comprando, qué clase de producto, en qué país o bajo qué moneda, vemos que el 80% de esos clientes únicamente compran en Argentina, únicamente compran en pesos, y vemos que a pesar de que tecnología médica era una proporción menor de las ventas de la organización, vemos que hay clientes de tecnología médica que están aportando al 80% del total, es decir, que los clientes de tecnología médica son clientes que mueven mucho volumen de ventas. Así como analizamos los clientes, podemos analizar los productos de esta organización, a ver si los podemos clasificar. Y tenemos que estos productos que vemos en azul son la cantidad y los productos que me están aportando un 70% a la venta. Los que vemos en naranja son los productos que me están aportando un 15% a la venta, y todos estos productos que vemos en verde son productos que se venden en menor cuantía y que en la suma de todos ellos me están aportando un 5% a las ventas. Y también podemos analizar las tres perspectivas del cuándo, qué, cómo y para quién. Si con esta exploración tuviera que dar una explicación de qué es lo que ocurre en esta organización, en este laboratorio, como vimos, viendo los indicadores globales, no hay inconveniente en los cobros ni en los financiamientos otorgados. Entonces nos vamos a focalizar en la facturación. Entonces, si analizamos la cartera de cliente por las dos áreas más relevantes dentro de la organización, farma y tecnología médica, vemos que la cantidad de clientes que me aportan en cada una de las áreas al 80% del negocio, vemos que es la cantidad, el 10,55% de los clientes y el 7,55% de los clientes en cada una de las áreas son las que me están aportando al 80% de negocio. Entonces, como conclusión, podría tener que en ambas áreas de negocio tenemos concentración de clientes y tenemos que hacer un seguimiento a esto. Y analizando los productos, como vimos que hay 201 productos, que son los que vemos en azul, que son los que están aportando un 70% a las ventas, 529 productos que están aportando al 95% de las ventas, y más toda esta cantidad de productos, que son el 70,7% de los productos, están aportando únicamente un 5% a las ventas. Entonces, a esto también tenemos que darle un seguimiento para incrementarlo. Entonces, con estas explicaciones, yo puedo comenzar una nueva etapa dentro de mi organización, que es el examen. Voy a examinar estos indicadores a lo largo del tiempo para tomar decisiones ya a nivel operativo. Entonces puedo examinar estos indicadores, cuál es ya no el facturado a nivel global, sino el facturado de los clientes que me aportan un 80% a las ventas, cuál es el pagado, el pendiente de pagar y el vencido de esa categorización de clientes, y lo puedo analizar cómo eso va evolucionando en el tiempo por los productos que me está comprando, etc. Con este examen a lo largo del tiempo puedo tomar la decisión de que a nivel operativo quiero que estos indicadores pasen a la ejecución. Entonces, estos indicadores ya ahora a nivel operativo, a nivel de la persona que diariamente está ejecutando las ventas, puede hacer un seguimiento de cuál es el porcentaje y cómo esto va variando de los clientes que aportan un 80% a las ventas, y cuáles son la cantidad de productos que están aportando un 5% a las ventas, y cómo esto también va variando con cada facturación que va ocurriendo en la organización. Bien, entonces aquí vimos cómo operó una organización que siguió
estas etapas que nosotros construimos en lo que llamamos la metodología de sistema de soporte a las decisiones. ¿Sí? En esta metodología consideramos que son importantes cumplir estas etapas: la exploración, el explicar, evaluar y ejecutar. Entonces, a lo largo de este webinar lo que vamos es a recorrer estas etapas y explicando o mostrando qué es cada una de ellas, cómo las podemos construir y para qué, cuál es el objetivo de hacerlo. Entonces vamos a comenzar con qué es un ámbito de exploración, ¿sí? Entonces lo que me tengo que preguntar, ¿qué es lo que quiero saber? Si no lo sé, me tengo que formular preguntas y podría preguntarme qué clase de productos se facturan. Hago más específica esta pregunta y me pregunto en qué países se facturan. Visualizo la respuesta y en base a eso interpreto qué es lo que estoy visualizando y si es algo interesante o no. Exploro otros indicadores para plantearme otras preguntas, como podrían ser cuáles son los clientes que aportan un 80% al importe facturado, o en qué países se facturan esos clientes que aportan un 80% a la facturación. Y cuando encuentro la respuesta a una pregunta abierta en la cual inicié, paso a la segunda etapa, que es la de explicar. Entonces, si quisiéramos resumir qué es un ámbito de exploración, inicialmente no sabemos a dónde queremos llegar, es un camino incierto. Nos planteamos preguntas abiertas y intentamos anticiparnos a una serie de problemas. Y el objetivo primordial es familiarizarnos con el problema. A través de las preguntas y las respuestas nos vamos familiarizando con el problema. ¿Cómo creamos un ámbito de exploración? ¿Sí? Vimos que esto era súper importante, crear el ámbito de exploración para motivarnos y para generar ese aprendizaje. Entonces, para ello tenemos que brindar un ámbito de preguntas y estas preguntas tienen que estar predefinidas. ¿Por qué? Porque como vimos, somos como bastante haraganes, perdemos la capacidad de hacernos preguntas. Entonces, que la herramienta ya nos brinde predefinidas preguntas genera un ámbito de aprendizaje en la organización. Además, esas preguntas tienen que evolucionar con la capacidad de los usuarios. O sea, no puede ser un modelo estanco de preguntas, sino que a medida que se van generando nuevos conocimientos, tenemos que la herramienta debería brindar nuevas preguntas predefinidas. Y además es bien interesante poder correlacionar preguntas. Por ejemplo, veíamos que había preguntas muy básicas como ¿cuándo ocurrió algo? ¿Qué ocurrió? ¿Para quién? ¿Y cómo? Pero también había otras preguntas que eran más evolucionadas, como por ejemplo un Pareto, ¿cuál era el 20% de los clientes que me aportaban al 80% del negocio? Y de esos 20% de clientes yo quiero saber cuándo me compran, cómo me compran, qué productos me están comprando. Entonces estoy correlacionando la respuesta del Pareto con otras preguntas. Y eso también genera aprendizaje dentro de la organización. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el motivador de crear un ámbito de exploración? Justamente el de generar aprendizaje, ¿sí? Hacernos preguntas nos motiva a nuevos desafíos, a crecer y a innovar. Entonces, la segunda etapa dentro de la metodología es la explicación, ¿sí? Si lo llevamos a lo que vimos de esta organización, no tenía problemas en los cobros ni en los financiamientos. La facturación presenta una concentración de los clientes, solamente el 4,46% de los clientes estaban aportando al 80% de la facturación, o sea que ese es un problema. Y además tenían muchos productos, el 70,7% de los productos, que únicamente afectaban al 5% de las ventas. Y eso también es algo que explica cómo está facturando esta organización. Bien, entonces,
resumiendo, ¿qué es un ámbito de explicación? Ahora, a diferencia del anterior, sí es un camino claro. Sabemos a partir de todas las preguntas que nos hicimos en la exploración que hay un inicio y hay un fin, hay una conclusión, ¿sí? Contamos una historia y lo que pretendemos, ya sea a nosotros mismos o a la organización, es mostrar o encontrar una comprensión del tema y una priorización de acciones a realizar. Y explicar qué acciones o conductas vamos a hacer basadas en esta explicación. ¿Cómo construimos un ámbito de explicación? Bueno, este tema está muy en boga también actualmente dentro de Analytics, que es definiendo lo que se llama una data storytelling, ¿sí? O sea, definir un contexto, una narrativa de qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo y entonces qué es lo que voy a hacer. Y todo eso apoyado con visualizaciones que me permiten establecer las conclusiones. ¿Para qué creamos este ámbito de explicación? Bueno, de vuelta lo llevamos a nuestra vida. Es el momento en el cual nos planteamos cuáles son, conceptualizamos cuáles son las cosas que nos importan, qué es lo que queremos mejorar, ¿sí? Y nos llevan a aclarar y a focalizar en las acciones que vamos a realizar posteriormente. Entonces, ahora sí pasamos a la tercera parte o etapa dentro de la metodología, que es la evaluación. En este caso, en la empresa, ¿sí? Basado en la explicación, decidimos que era importante diversificar la cartera. Entonces, se priorizó analizar el importe facturado, pagado, pendiente de pagar y vencido, no a nivel global, que era como lo analizamos en la etapa de exploración, sino solo de aquellos clientes que están aportando el 80% de las ventas. O sea, de forma, y también analizar la cantidad de esos clientes, cómo va evolucionando en el tiempo. Bien, entonces, ¿cómo construimos o cómo se crea un ámbito de evaluación? Bueno, se definen aquellos KPIs, ¿sí? En este caso son el importe facturado y demás de los clientes que aportan un 80% a las ventas, y vamos a evaluar el comportamiento de estos KPIs a lo largo del tiempo, ¿sí? Para determinar si esa explicación que nos dimos como resultado de la exploración a lo largo del tiempo se mantiene, y a partir de ahí sí priorizar las acciones a realizar. Entonces, ¿para qué creamos un ámbito de evaluación? ¿Sí? La idea es observar si queremos que algo continúe de la misma forma, se incremente, se decremente, y comunicar las acciones que vamos a realizar. Luego de la etapa de evaluación tenemos la etapa de ejecución, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a realizar es, analizando la cantidad de clientes que aportan un 80% en las ventas, queremos aumentarlo para lograr diversificar nuestros clientes. Y además, la cantidad de productos que aportaban un 5% en las ventas, los queremos disminuir para aumentar las ventas a nivel global de nuestra organización. Entonces, ¿cómo se crea este ámbito de ejecución? Bueno, el objetivo de aquí es crear aplicaciones analíticas que puedan ayudar al cumplimiento del KPI, ¿sí? Que puedan brindar información a los sectores operativos de la empresa, en este caso al área de ventas, para que puedan hacer seguimiento de esos indicadores y documento a documento, factura a factura que van ingresando, ver cómo eso va cumpliendo los objetivos definidos por la organización. Bien, entonces, ¿para qué queremos crear este ámbito de ejecución? ¿Sí? La idea es accionar, ¿sí? Que todos estemos convencidos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y podamos accionar cumpliendo con la estrategia que tenemos. Entonces, todo este marco del sistema de soporte a las decisiones, con sus tareas, con las distintas tareas que vimos de explorar, explicar, evaluar y ejecutar, nos apoyan a lograr una mejor administración de datos, que eso se lleva a beneficios para la empresa,
que tengamos soluciones tecnológicas que estén al servicio de los usuarios, ¿sí? Todo esto no hablamos de qué herramienta estamos utilizando, sino estamos hablando de lo que deseamos. Queremos tener preguntas y queremos tener buenas preguntas y queremos tener buenas respuestas, o sea, todo eso al servicio del usuario. Y luego que las capacidades de análisis de los datos vayan madurando en la organización. Y como vimos, eso es un proceso, ¿sí?, de aprendizaje y de evolución que creemos que bajo este ámbito se puede realizar de buena forma. Y bueno, y con todo esto es lo que tenía para contarles. Creemos que con esto es que se pueden generar en organizaciones inteligentes, y con la metodología los podemos ayudar en la construcción del software que soporte este tipo de organizaciones. Esto es un poco lo que tenía para contarles. Y bueno, ahora las preguntas que quieran hacer. Y si no, queda también mi contacto.